Hola, bienvenido a este video, el cual abordará el tema de evaluación financiera y sus fuentes de financiamiento. Soy Carlos Mora y este video que vamos a presentar es patrocinado por Kaizen Coach. Primero hagamos una pequeña introducción de lo que está pasando por el COVID-19 a nivel mundial y a nivel local. Hasta ahora, la pandemia del COVID-19 ha reducido el crecimiento de la economía mundial del 6.5 al 2%. En nuestro país, que ya tenía un crecimiento estancado que bordeaba en lo negativo, la tasa de crecimiento anual sería del 0.5 menos por el coronavirus. Uno de los principales motivos del decrecimiento económico en el Ecuador es la caída del precio del petróleo. El presupuesto general del Estado ecuatoriano de este año fue calculado con el precio referencial del barril de crudo de $51. Hasta el momento ha bajado un promedio de $31 por barril. Es importante señalar que desde el año 2019, antes de que el coronavirus llegara al país, ya se sentía una desaceleración de la economía ecuatoriana, en donde muchas de las empresas, en especial las pymes, pequeñas y medianas empresas, eran las más golpeadas. Con la llegada de este nuevo virus, no solo ha complicado aún más el panorama para todas las empresas, sino que está por acabar con muchas de ellas, al verse imposibilitadas de funcionar de manera normal debido a la cuarentena decretada por el gobierno ecuatoriano a mediados del mes de marzo. ¿Por qué es importante realizar una evaluación financiera de su empresa? Debido a la rápida propagación del virus COVID-19 dentro del país, el gobierno se vio en la obligación de limitar las operaciones comerciales dentro de todo el territorio nacional, ocasionando que gran parte de la población ecuatoriana se quede en casa para poder controlar el virus. ¿Qué repercusiones trae esto para su empresa? Significa que muchas empresas dejaron de funcionar momentáneamente y su proyección de ventas e ingresos se verá afectada durante todo el 2020. Entonces, ¿pueden subsistir estas los próximos meses? Deberíamos plantearnos las siguientes preguntas. Primero, ¿es la empresa financieramente fuerte? Segundo, ¿son sus activos de alta calidad? Tercero, ¿su empresa podrá subsistir los próximos meses? Y cuarto, ¿podrá encontrar fuertes alternativas de financiamiento para su negocio? Una vez realizadas estas preguntas, podemos comenzar con la evaluación de la empresa de manera rápida para saber cómo se encuentra. Primero enfoquémonos en lo que es su liquidez. Con la liquidez tendremos una idea de la capacidad de la empresa para obtener el dinero en efectivo para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Esto es, todas las obligaciones que tengan menores a 12 meses. Entonces apliquemos un ratio financiero. Pero antes de aplicar el ratio financiero, sería bueno saber qué es un ratio financiero. Un ratio financiero son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras que permiten analizar el estado actual o pasado de una organización en función a niveles óptimos definidos por ella. Entonces, nuestro ratio de liquidez lo podríamos calcular de la siguiente manera: activo corriente sobre el pasivo corriente. El ratio de liquidez indica cuántos dólares tiene la empresa en bienes y derechos del activo corriente por cada dólar que tiene de deuda a corto plazo. Pero ¿cuáles serían los valores óptimos de mi ratio de liquidez? Si el resultado es inferior a 1, la entidad no cuenta con la liquidez adecuada para hacer frente a su deuda a corto plazo. Si el resultado es superior a 1, la entidad sí posee el circulante suficiente para cumplir con sus obligaciones más inmediatas. Pero cuidado, el resultado muy por encima de la unidad indicaría un exceso de bienes sin invertir y por lo tanto sin ser productivos, a lo que se llama exceso de recursos ociosos. Normalmente los valores últimos de lo que es el ratio de liquidez estaría entre 1 y 3. Pasado 3,
puede ser un indicador de tener recursos ociosos, lo que podría llevarme a utilizar todos esos recursos e invertirlos en la empresa. Obviamente este ratio de liquidez y esos valores óptimos dependerán del giro del negocio de cada empresa. No confundir lo que es un problema de liquidez con un problema de solvencia. Cuando una empresa tiene problemas para honrar sus pagos, tiene un problema de liquidez. Puede tener muchas causas y no siempre va relacionado con una degradación de los resultados y de la rentabilidad. Pero, ¿qué es la solvencia? La solvencia nos muestra la capacidad de la empresa para hacer frente a las deudas y obligaciones sin necesitar responder con sus activos. En pocas palabras, una empresa es solvente cuando el total de sus activos es mayor que el total de sus deudas. Si yo tengo una deuda a corto plazo y no tengo liquidez en el momento, pero tengo activos que puedo llegar a vender y obtener la liquidez para pagar esa deuda, mi empresa es solvente, aunque no tenga la liquidez del momento. Sigamos evaluando la empresa. Rentabilidad económica. ¿Por qué es necesario? Mide la capacidad del activo de generar beneficio independientemente de cuál sea la fuente de financiación que emplee. Si me voy a su ratio financiero, debería calcular sobre el BAI dividido para lo que es el activo total. Pero ¿qué es el BAI? No es nada más que los beneficios antes de intereses e impuestos que los puedo encontrar dentro del estado de resultado. Nos permiten saber si el crecimiento de una compañía está acompañado de una mejora o de un deterioro del resultado. Sigamos evaluando la empresa. El endeudamiento. ¿Por qué es necesario? Mide la relación de las dos formas de financiación de una empresa, sus recursos propios que pueden venir de los socios o accionistas, así como el propio del giro del negocio, y sus recursos ajenos, que normalmente tienen que ver con lo que son préstamos bancarios o préstamos a terceras personas, que no tienen nada que ver con la empresa o el giro del negocio. Apliquemos entonces su ratio financiero. Endeudamiento sería dividir el pasivo sobre el patrimonio neto. Una vez obtenido el resultado, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Mi empresa está en capacidad de seguir endeudándose, sea esto a corto o a largo plazo? Este ratio nos ayudará a saber esa respuesta. Una vez que hemos hecho este pequeño examen preliminar de los estados financieros, esta evaluación que hemos realizado con estos tres ratios, podemos nosotros ir a la siguiente fase, a lo que sería identificar los recursos financieros que yo necesitaría para que mi empresa siga en marcha. Una empresa tiene varias formas de financiarse, desde las opciones a más largo plazo, como la aportación de capital por parte de los socios o accionistas, hasta el crédito autorizado por los proveedores a corto plazo, pasando por todas las herramientas que proponen los bancos o instituciones financieras a varios plazos. Por ejemplo, los préstamos tradicionales, el leasing financiero, la cesión de créditos y hasta el factoring. Entonces comencemos con la fuente de financiamiento. En este mini curso que estamos dando vamos a ver 4 fuentes de financiamiento. Las 4 son muy aplicables a todas las empresas. Obviamente cada uno depende del giro del negocio y de la capacidad que tenga para poder hacer uso de estas fuentes de financiamiento. Primero comencemos con lo que son los bancos y cooperativas, que son las fuentes de financiamiento más comunes y las más utilizadas. Se requiere sustentar el proyecto de inversión que pasa por la calificación de riesgos en el área de financiamiento empresarial de la entidad financiera. Una vez que el banco me aprueba mi crédito, deberíamos nosotros saber cuál es la tasa de interés que me va a cobrar el banco. ¿Para qué? Para nosotros hacer una planificación y saber que si mi negocio podrá pagar las cuotas que el banco me va a dar por cuestiones de crédito que estoy solicitando. ¿Dónde yo puedo ver estas tasas de interés que los bancos cobran? Las puedo ver dentro de lo que es el Banco Central. Les he traído este cuadro con corte a marzo del 2020, que son las tasas de interés emitidas por el Banco Central, las mismas que son aplicadas a todas las operaciones de crédito que afectan los bancos y cooperativas.
Entonces, si mi empresa quiere realizar un crédito prioritario corporativo, deberá entender que el crédito prioritario corporativo es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a $100,000, destinados a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales que no estén categorizadas en el segmento de comercial ordinario. Este crédito es muy utilizado por las empresas normalmente grandes o las medianas que tengan la capacidad de realizar préstamos y pagar todas las cuotas en los meses establecidos. El siguiente crédito es el crédito prioritario PYMES. Son operaciones de crédito comercial prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas cuyas ventas anuales sean superiores a 100,000 y lleguen hasta $1,000,000 o menores a $1,000,000. A marzo del 2020 tiene un porcentaje del 11.83%. El siguiente tipo de crédito que vamos a revisar es el consumo prioritario, muy utilizado por la mayoría de personas, aunque no precisamente para lo que es destinado, porque el crédito de consumo prioritario es destinado para compra de bienes y servicios y gastos no relacionados con una actividad productiva comercial. Es por esto que a marzo del 2020 tenemos que este tipo de crédito, este tipo de interés, es el 17.30%, que es bastante alto, la verdad, para que una persona o el gerente o dueño de la empresa se quiera coger este consumo prioritario. Y por último vamos a revisar lo que es el microcrédito minorista. El microcrédito minorista es otorgado a empresas y a microempresas, personas con actividades económicas independientes con producción, comercio, servicios de venta menores a $100,000 al año, siendo su principal fuente de pago las ventas de dichas actividades. Ejemplos claros de lo que son estos microcréditos a minoristas serían los que son las tiendas, los restaurantes pequeños. No es recomendable que este tipo de negocios accedan a este tipo de crédito por la elevada tasa de interés que cobran, que en este caso es del 28.5%. Si llegan a acceder a este tipo de crédito y con esa tasa de interés, muy probablemente, y como va a estar la situación del país, va a ser muy difícil que lleguen a pagar el crédito solicitado. Una vez revisado lo que es la fuente de financiamiento a través de los bancos, que es la más utilizada, podemos revisar lo que es el pagaré. El pagaré es un instrumento negociable que se deriva de la venta de mercancías, de préstamos en efectivo o de la conversión de una cuenta corriente. Por lo general lleva intereses y se debe pagar a su vencimiento. De no ser así, se requiere una acción legal. Este pagaré nosotros podemos efectuarlos a personas o a personas que nosotros o empresas que nosotros creamos que son muy confiables y que pueden llegarnos a cancelar este pagaré. Si bien nosotros estamos necesitando liquidez en el momento, podríamos utilizar el pagaré por temas como inventario. Nosotros dando el inventario de ellos, firmando un pagaré con una tasa de interés, puede esta tasa de interés ser basada en lo que me da el Banco Central o puede ser una tasa de interés menor. Ya dependerá del tipo de negociación que haga usted con X persona o con el proveedor que quiera realizar este tipo de negociación. También el pagaré puede ser utilizado de un accionista hacia la empresa. Si un accionista tiene la capacidad de prestarle el dinero a la empresa para que ésta se pueda capitalizar de cierta manera, se puede llegar a firmar un pagaré, un tipo de interés honorífico, puede ser del 1, 2, 3%, 4%, o si quieren pueden hacerlo mediante el interés o los intereses que me da el Banco Central, que son los intereses que normalmente utilizan los bancos y cooperativas. Depende de la forma en que yo quiero utilizar el pagaré, puede ser una fuente de financiamiento para mi empresa.
Otra fuente de financiamiento que puedo llegar a utilizar es el factoring. ¿Qué es el factoring? El factoring es una alternativa de financiamiento que se orienta a la preferencia de las pequeñas y medianas empresas y consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa los servicios de cobranza futuros a los créditos y facturas existentes a su favor. A cambio, esta obtiene de manera inmediata dineros que van a esas operaciones. En pocas palabras, las empresas que se dedican a factoring compran mi cartera de deudas que yo tengo de deudas que tengo por cobrar. Ellos compran toda esta cartera bajo su riesgo, me hacen un tipo de descuentos. Por ejemplo, si yo les vendo una cartera de $100,000 que tengo por cobrar, ellos me harán un descuento del 20-25% y me darán el restante en efectivo. Ayuda a capitalizar la empresa en el momento, ayuda a tener liquidez en el momento. Obviamente no sería lo mismo que yo efectúe la gestión de cobranza para cobrar los $100,000, pero si por la premura puedo llegar a utilizar este tipo de financiamiento a través de las empresas de factoring. Llegan a cobrar un porcentaje, pero ellos corren el riesgo de cobrar o no cobrar estas facturas que yo le traspaso mediante contrato firmado. El confirming. El confirming podría definirse como el instrumento de financiación opuesto al factoring. ¿Por qué? Porque trata de una fórmula financiera a través de la cual una empresa contrata a una sociedad financiera para que sea esta quien se encargue de la gestión de sus pagos a proveedores. En esta operación destaca que por encima de todo el ofrecimiento, estos proveedores de una línea de financiación que les permita cobrar con antelación sus facturas, previa deducción de los intereses correspondientes. En pocas palabras, yo contacto con el banco, puede ser, le he puesto el ejemplo del Banco Guayaquil, también el Banco Pacífico tiene el mismo confirming, la misma metodología. De ser que yo con un proveedor, hablo con un proveedor para a través del banco utilizar lo que es la metodología del confirming. El banco me da el dinero a mí de la factura del proveedor, el banco se encarga de cobrarle al proveedor esa factura y de esta manera yo tengo un liquidez o efectivo de manera inmediata. El banco me cobra tasas mucho menores de lo que me cobraría las empresas que se dedican al factoring. Los confirming, por ejemplo, en el Banco Guayaquil saben estar en 7-10%. El tipo de descuento que me hacen más un valor por gestión de ellos, y de esa manera tengo lo que es el efectivo de manera inmediata. Lo recomendable en este confirming es que esto lo haga solo con proveedores que son proveedores big o proveedores con los que ustedes tengan años de negocios. ¿Por qué? Porque el banco, si no llega a cobrar al proveedor del cual usted entregó la factura, el banco lo que va a hacer es retenerle los valores que le depositó en su cuenta hasta que el otro proveedor le pague, o usted hable con el proveedor para que le pague. Por eso solo debe hacerse con proveedores que sean realmente buenos cancelando sus deudas. De esta manera usted obtiene efectivo de manera rápida y el banco también obtiene los valores deudos que se originaron de esa factura. Entonces hemos visto de una manera rápida en este mini curso de cómo hacer una pequeña evaluación de la empresa. Una evaluación financiera súper rápida, súper concreta, para saber cómo está mi empresa, cómo está mi liquidez, cómo está qué manera o cuánto puedo llegar a endeudarme, sea a corto o largo plazo. Me ayudarán estos 3 ratios financieros que vimos al inicio. Asimismo, les he dado 4 alternativas de financiamiento que pueden ser a través de los bancos, a través de un pagaré, a través de lo que es el confirming y a través de lo que es el factoring. Cada empresa, la verdad, deberá evaluar cómo obtener de mejor manera fuentes de financiamiento. Si bien el factoring es una buena idea para lo que es pequeñas y medianas empresas, deberán ver
si realmente conviene por el tipo de descuento que hacen estas empresas. Aunque la ventaja que tiene este sobre factoring es que yo traspaso todas esas obligaciones a esta empresa mediante un contrato. Le traspaso todas las obligaciones a la empresa. Simplemente ellos me hacen una tasa de descuento que sí suele ser un poquito fuerte, pero obtengo efectivo de manera inmediata. Con esto doy por terminado este mini curso, como bien decía antes, en donde hemos visto de manera breve cómo realizan la evaluación financiera de las empresas, tomando en cuenta ciertos ratios financieros que me ayudarán en ese análisis, además las fuentes de financiamiento de las cuales se puedan recurrir para poder sacar adelante a la empresa. Agradezco su tiempo y también agradezco a Kaizen Coach por la oportunidad de brindar este curso.